La historia de Japón de este mes se centra en la restauración Meiji, como ya hicimos la última vez. La restauración Meiji fue un movimiento para derrotar al shogunato Tokugawa y reformar la modernización de Japón, que tuvo lugar al final del periodo Edo. Anteriormente, expliqué la guerra Oketsu, la batalla entre las nuevas fuerzas gubernamentales y el clan Nagaoka en Nagaoka. En esta ocasión, explicaré la guerra de Aifu, que tuvo lugar más o menos en la misma época. Como resultado de las negociaciones entre Takamori Sago y Kaisukatsu, la batalla de Edo se evitó el 11 de marzo de 1868, y el castillo de Edo se abrió sin derramamiento de sangre. El shogunato de Edo cayó. El señor feudal Daifu, Katamori Matsudaira, había mostrado reverencia al nuevo gobierno, al igual que Yoshinobu Tokugawa. Sin embargo, cuando regresó a Aifu, el clan Aifu se inclinó por combatir a las fuerzas del nuevo gobierno. Katamori también ejerció como guardián de Kioto, y se encargó de la seguridad de la ciudad. Tras el incidente de la Puerta Prohibida, el Shinsengumi bajo su mando capturó y mató a los miembros del clan Chosu que se escondían en Kioto. A causa de ello, en el nuevo gobierno existía un fuerte odio hacia Katamori, y se movilizaban para que asumiera toda la responsabilidad que pretendían que asumiera Yoshinobu. Como muestra de reverencia hacia el clan Aifu, el nuevo gobierno ofreció unas condiciones que el clan Aifu no podía aceptar, entre ellas la decapitación de su señor, Katamori, la apertura de su castillo y la confiscación de sus tierras. El clan Aifu decidió ir a la guerra, y otros clanes de la región de Tohoku que simpatizaban con el clan Aifu también se enfrentaron a las fuerzas del nuevo gobierno. Las fuerzas del antiguo shogunato atacaron y ocuparon el castillo de Shirakawa, escasamente defendido, el 10 de junio de 1868. Las fuerzas del antiguo shogunato, dirigidas por el principal vasallo del clan Aifu, Tanoma Saigo, contaban con unos 2000 hombres en el castillo de Shirakawa. Las fuerzas del nuevo gobierno, por su parte, atacaron el castillo de Shirakawa con un número abrumadoramente reducido de 700 hombres. El 20 de junio, Masaharu Iichi, jefe del Estado Mayor de las nuevas fuerzas gubernamentales, utilizó hábilmente señuelos para atraer a las fuerzas del antiguo shogunato fuera del castillo y capturó rápidamente el castillo de Shirakawa, escasamente defendido. En la batalla del castillo de Shirakawa, las fuerzas del antiguo shogunato sufrieron casi 700 bajas y se retiraron. El 25 de junio, el ejército del antiguo shogunato intentó retomar el castillo de Shirakawa con 2000 soldados. Sin embargo, las fuerzas del antiguo shogunato, equipadas únicamente con material pesado anticuado, tuvieron dificultades. Incluso después de un mes, fueron incapaces de capturar el castillo de Shirakawa, que estaba defendido por las fuerzas del nuevo gobierno, superadas en número. Mientras tanto, los soldados del clan Tosa liderados por Itagaki, que habían estado luchando en la región norte de Kanto, se unieron al ejército y, en julio, las antiguas fuerzas del shogunato abandonaron el castillo de Shirakawa y se retiraron. Con las fuerzas del antiguo shogunato en inferioridad numérica en retirada, y las del nuevo shogunato ganando el castillo de Shirakawa, donde podrían atacar a Aifu y Sendai, el resultado de la batalla entre las fuerzas del nuevo shogunato y las del antiguo shogunato estaba casi decidido. Entre las fuerzas del nuevo gobierno, Masuhiro Omura argumentó que debían atacar primero al clan Sendai, aislar al clan Aifu y luego atacar a Aifu. Por el contrario, Itagaki argumentó que si el clan Aifu era destruido primero, los otros clanes de Tohoku se rendirían y los Aifu deberían ser atacados primero. Esta decisión de Itagaki fue acertada, y el clan Aifu planeaba conseguir fondos y armas a cambio de ceder Hokkaido a Prosei. Si la invasión de Aifu se hubiera retrasado, Hokkaido se habría convertido en territorio Prosei, y el mapa de Japón podría haber cambiado drásticamente. Tras derribar el castillo de Nihonmatsu el 29 de julio, las nuevas fuerzas gubernamentales arrollaron a los soldados de Aifu en la batalla del Paso de Benari, y pudieron cruzar la frontera en un solo día, el 21 de agosto. Mientras las fuerzas del nuevo gobierno se acercaban al castillo, los samuráis del clan Aifu se refugiaron en el castillo de Wakamatsu. Se dice que muchas de las mujeres y niñas de las familias de los samuráis Aifu fueron frenadas en combate, capturadas por las fuerzas enemigas, y se suicidaron, eligiendo la muerte antes que deshonrar el nombre de la familia. Es muy famosa la tragedia de los 21 miembros de la familia del criado Tanoma Saigo que se suicidaron. Por cierto, cuando las nuevas fuerzas gubernamentales se acercaban al castillo, el criado Tanoma Saigo dijo que el señor feudal Yo Matsudaira debía cometer seppuku y nosotros rendirnos. Esto enfureció a los samuráis de Aifu, y Yorimo, sintiéndose amenazado, huyó de Aifu. Después de esto se desató la tragedia familiar.
Además, los Byakutai, una unidad de muchachos de unos 18 años, pensaron que el castillo había caído debido al incendio cuando las nuevas fuerzas del gobierno invadieron, y decidieron cargar hacia el castillo. Sin embargo, en lugar de ser capturados por el enemigo y humillados, casi 20 chicos cometieron seppuku y murieron en el acto para aclarar la verdadera naturaleza de los samuráis. El 8 de octubre, las fuerzas del nuevo gobierno comenzaron a atacar el castillo de Wakamatsu. En el lado de Aifu, 5.000 personas, incluidos ancianos y mujeres, permanecieron en el castillo y resistieron el ataque de las fuerzas del nuevo gobierno. Mientras el clan Aifu estaba sitiado, los demás clanes de Tohoku se fueron rindiendo uno tras otro. Aislado, el clan Aifu soportó el asedio durante casi un mes. El castillo se derrumbó bajo el bombardeo de las nuevas fuerzas gubernamentales, y los Aifu sufrieron casi 2.500 bajas. Taisuke Itagaki recomendó la rendición y, el 6 de noviembre, el clan Aifu se rindió. Itagaki permitió que se tratara a Katamori Matsudaira de un modo que protegía su imagen de señor del dominio e impresionaba a los miembros del clan Aifu, que pensaban que trataría al señor como a un criminal. El clan Aifu explotaba a los granjeros, y a la gente del pueblo bajo su control, y el pueblo se mostró indiferente ante la guerra contra las nuevas fuerzas gubernamentales. Además, parece que algunos de ellos cooperaron con las nuevas fuerzas gubernamentales. La derrota del clan Aifu se debió en parte al sentido de privilegio de los samuráis y a las viejas formas de pensar. Las altas esferas del clan Aifu estaban apoyadas por antiguos criados, y no había hombres con talento de los rangos inferiores de la clase samurái, como Takamori Saigo y Toshimichi Okubo, que habían ascendido al poder gracias a su talento. Además, carecían de los conocimientos necesarios para adoptar las armas más modernas, y eran incapaces de hacer frente a las nuevas fuerzas gubernamentales, que luchaban con un equipamiento que recordaba al del periodo de los estados combatientes. Así terminó la guerra de Aifu, y la victoria en la guerra de Boshin fue casi en su totalidad para las nuevas fuerzas gubernamentales. Toshihiko Hijikata, del Shinsengumi, Takeaki Enomoto, del Shogunato, y otros que siguieron resistiendo hasta el final se refugiaron en Hakodate, en Hokkaido, para mostrar su última resistencia. Hablaré de esto en el próximo comentario. Si te parece interesante, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta.